¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido una vez más. Esto es El Contacto Cristiano, un programa diseñado específicamente para enseñar la palabra de Dios. Nuestros maestros han preparado una serie de estudios bíblicos que tienen la finalidad de ayudarle a poner en práctica los importantes principios de vida de la Biblia. Estos estudios son un regalo para usted. Los puede pedir a la dirección que le daré en un par de minutos más. Mientras tanto, abramos la Biblia y veamos el tema que tiene para hoy nuestro común amigo, el hermano Ricardo. Me alegro de que estés otra vez conmigo escuchando el programa del Contacto Cristiano. Hace algunos días comenzamos un estudio sobre las profecías mencionadas en el libro de Malaquías. Este profeta de Dios habló un mensaje de gran significado a Israel en un tiempo de mucha maldad y rebelión hacia Dios. Ellos eran culpables de ofrecer sacrificios con defectos, de ser insinceros en su adoración a Dios y de casarse con hijas de dioses extraños. Hoy vamos a leer en Malaquías capítulo 2, versículo 17, para meditar un poco en la enseñanza de ese versículo. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Aquí Malaquías acusa sin anunciar sus principios fundamentales que generalmente anunciaba. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Ellos regresan con una pregunta, ¿en qué te hemos cansado? El profeta entonces da su respuesta, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Vienen ellos otra vez para decir, ¿dónde está el Dios de justicia? Esta acusación aparenta ser una que implica que Dios no es justo en su administración de los asuntos del mundo, o que los eventos mundiales no viajan de acuerdo a los principios de la justicia. Este texto nos presenta la actitud consecuente de pecadores rebeldes. La pregunta ¿dónde está el Dios de justicia? Es una pregunta asombrante porque desafía un concepto básico concerniente a Dios. Cuando el pecado o la maldad abunda, las personas abundan en incredulidad. Ellos aún se preguntan si en realidad existe un Dios y desean saber de su justicia en cuanto a sus tratos con el hombre. Encontramos dos formas en que estos habían cansado a Dios. En primer lugar, le cansaban por medio de negar que Él es un Dios santo, pues habían acertado a Él una actitud en cuanto a sí mismo que iba directamente en contra de la doctrina de su santidad. Habacuc 1:13 nos habla acerca de esa santidad. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc declaró la santidad y justicia de Dios. Dios estaba reteniendo su juicio sobre las personas en su rebelión. El Salmo 5:4 también nos declara la santidad de Dios. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. El Salmo continúa en el versículo 5 diciendo, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Cómo es posible que los judíos en los días de Malaquías levantaran tal pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? A la luz de lo que acabamos de leer, ellos no tenían ningún derecho de hacer tal pregunta. Sin embargo, en su arrogancia, en contradicción directa hacia la actividad y la actitud atribuida a Dios, dijeron, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Aquellos quienes piensan que Dios es amigo del pecado, insultan intencionalmente al Señor y se engañan a sí mismos. También ofendieron al Señor por negar su posición como justo juez o gobernante del mundo. Debido a la misericordia de Dios, ellos pensaban que Él no castigaría sus pecados. Cuando ellos desconfiaron en la posición de Dios como juez de la tierra, ellos desafiaban su poder y le retaban a castigarles con lo peor que Él les podía hacer en son de burla. Cristo es el juez declarado en Hechos 10:42 y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hombres perversos muchas veces persuaden a otros en seguirles en sus pecados y les hacen dudar de Dios y de lo severo de su castigo. Ellos aparentan pensar que pueden hacer lo que les place sin sufrir las consecuencias de su transgresión. Pero Dios les va a castigar en su debido tiempo. De eso puedes estar seguro. Hebreos 2:2 nos da un principio de castigo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo nos escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron. Existe un ojo que todo lo ve. Nos está viendo aún en este momento. Él conoce cada transgresión, aún las actividades de nuestro corazón y nuestras fallas más secretas. En el día de juicio todo saldrá a luz. Él es un juez justo y vendrá a juzgar. Ese día ya está sobre nosotros. ¿Estás preparado tú para ese día? ¿Has reconocido el hecho de que tú eres un pecador? ¿Has recibido a Jesús como tu único y suficiente Salvador? A través de los tratos de Dios con los hebreos y con los padres de ellos, Él demostró su ira debido al pecado de ellos. Por lo consiguiente, encontramos que estos judíos estaban ignorando su propia historia. Hubieron muchos tiempos cuando Dios había castigado a las personas debido a la rebelión en sus vidas. Los capítulos 7 y 8 de Génesis nos dan una descripción gráfica de la destrucción del juicio de Dios sobre toda la humanidad, con excepción de Noé y su familia. Probablemente durante los 120 años de avisos de Noé por medio de la predicación, la gente pensara que Dios no iba a destruirles con una inundación de agua. Ellos dudaban de su castigo del pecado, pero aunque Dios les aguantara mucho, sí les destruyó como dijo que lo haría. Asimismo, en los días de Lot, la tierra estaba corrupta. Tan corrupta estaba en Sodoma que Dios avisó a Lot y a su familia que salieran antes de que él la destruyera. Al día Lot y sus hijas escaparon de la destrucción. La mujer de Lot hubiera escapado, pero desobedeció y miró hacia atrás para convertirse en un pilar de sal. ¿Te demuestra esto que Dios castiga el pecado? Otro caso en la historia que prueba que Dios castiga el pecado se encuentra en Números capítulo 16. Coré y otros se levantaron en rebelión a Dios y en contra de los líderes que él había escogido, Moisés y Aarón. Esto trajo a ira a Jehová. Dios le dijo a Moisés y Aarón que se separasen de la congregación para él consumir a los rebeldes. Dios entonces hizo que la tierra se abriera para tragar vivos a Coré y todos los que estaban seguidos en su rebelión en contra de los ungidos de Dios. Mientras que repasamos estos encuentros bíblicos, ¿puedes dudar del hecho de que Dios castiga el pecado? Al observar estos casos del juicio de Dios, veremos que hubo una falta de interés en las cosas de Dios, en su voluntad y en los avisos que Él daba. El juicio cayó sobre estas personas. Mi amigo, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Estás listo para su juicio? La única protección que puedes tener es la que da su Hijo. Acepta a Cristo hoy y escríbeme para contarme de tu conversión. Yo me alegraré, pero no más que tú. Tú serás la persona más dichosa en ese momento. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, seguro está que tú eres un Dios de justicia, pero gracias también por ser misericordioso. Entendemos que tú castigas al pecado. Ayuda a mis amigos en recibir a tu Hijo Jesús y así tener perdón de los pecados que han hecho en contra de ti. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Por las olas del mar y Pedro le vio y se atemorizó. Pedro creyó que era un fantasma, él no creyó que era Jesús. Y Jesús le dijo: Pedro, Pedro, no temáis. Pedro se bajó de la barca y caminó como Jesús, y caminando por el agua su mirada quitó de Jesús. De momento él se hundía y decía: ayúdame. Dame tu mano, no ves que perezco. Dame tu mano, dámela, Señor. Oh. Dame tu mano, no ves que perezco. Dame tu mano, dámela, Señor. Por las olas del mar y Pedro le vio, se atemorizó. Pero creyó que era un fantasma, él no creyó que era Jesús. Y
Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no temáis. Pedro se bajó de la barca y caminó como Jesús, y caminando por el agua, su mirada quitó de Jesús. De momento él se hundía y decían, ayúdame. Dame tu mano, ¿No ves que perezco? dame tu mano, Dámela, Señor. Oh. dame tu mano, ¿No ves que perezco? dame tu mano. Dámela, Señor. Si nosotros ponemos la mirada en los hombres, en las cosas que perecen, que vuelven a la nada, no hagamos como Pedro, su mirada quitó de Jesús. De momento él se hundía y decían, ayúdame. Dame tu mano, ¿no ves que perezco? Dame tu mano, ¿No ves que perezco? dame tu mano, Dámela, Señor. dame tu mano, ¿No ves que perezco? dame tu mano, Dámela, Señor. dame tu mano, ¿No ves que perezco? dame tu mano, Dámela, Señor. ¿No ves que perezco? dame tu mano, Dámela, Señor. dame tu mano, dame tu mano, dame tu mano, dame tu mano, dame Gracias, Ricardo, por este estudio tan interesante. Y amigo, ahora que tiene lápiz y papel a la mano, le doy la dirección donde pedir el estudio bíblico por correspondencia que tenemos para usted. Recuerde que el mismo no le costará un centavo. Es nuestra forma de decirle gracias por escuchar nuestro programa. Escriba a El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas, 77293. Al escribirnos, por favor recuerde incluir el nombre de la emisora en la que sintoniza nuestro programa. Nuevamente nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas, 77293. Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Estaremos esperándole nuevamente en nuestro próximo programa, a esta misma hora y por esta misma emisora, para invitarle una vez más a que participe con nosotros en El Contacto Cristiano.